¿Podrías, por favor, empezarnos en oración, Angie? Claro que sí. Padre amado, gracias Señor por este momento, por esta noche. Gracias por que podemos reunirnos a estudiar tu palabra y gracias porque Fanny ha sido obediente a tu llamado a podernos enseñar todo lo que ella ha aprendido y Señor, usa todo lo que ella va a decir ahora, sus palabras para ayudarnos porque tu palabra nos corrige, tu palabra es vida y también nos alienta. Y que todo lo que aprendamos ahora, como siempre, pueda ser buena semilla, que seamos buena tierra para que podamos producir, Señor, y florecer y dar mucho fruto. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo entregamos. Amén. Amén. Gracias, Lía. Pues este tema de hoy, todos los temas son súper importantes, pero este tema de hoy es parte de lo que decimos una doctrina, es una de las doctrinas bíblicas. Yo Ujú. les recomiendo a todos, no necesariamente que hagas esta lección que vamos a cubrir hoy, que es la verdadera naturaleza de Dios. Tienes Ujú. diferentes maneras de estudiarla. No solamente hagan esta una lección que vamos a hacer hoy. Si no toman un estudio bíblico acerca de la naturaleza de Dios, yo les recomiendo vayan a awmi.net en español. En español creo que no hay, pero entra a la versión en inglés, si entiendes en el inglés, y entra a los archivos de las enseñanzas de Andrew, donde él enseña todo esto con un poquito más de detalle acerca de la naturaleza de Dios. Y si aún tienes más preguntas en eso, lee el libro también acerca de la naturaleza de Dios porque es muy buena enseñanza. Y lo que sí te recomiendo en cuanto a este tema, casi siempre yo recomiendo, trata de ver que sea una sola persona o una sola fuente de información de donde estés aprendiendo en ese momento y luego puedes comparar con otros, porque este tema puede ser un tanto, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo en español ahorita la palabra. Eh, Puede haber controversia ah, porque hay varias falsas, o no falsas, enseñanzas erróneas. Entonces yo siempre recomiendo para que no te confundas es busca una sola fuente de información, aprendes ahí y luego empiezas a comparar una vez que ya el Espíritu Santo es un muy buen maestro. Si es algo que es un tema que no lo logras entender, esto fue mi caso para darte un testimonio. Esto es algo que para mí ha tomado unos años el poder romper con esas enseñanzas erróneas que traía acerca de la naturaleza de Dios. Quizás porque crecí en el ambiente católico, quizás por el ambiente que crecí, es una combinación de todo. Y varios de nosotros tienen esa misma enseñanza o cultura, entonces yo recomiendo una de las cosas digo, siempre hay gracia. Dos es, el tiempo es tu amigo, no es tu enemigo. Tómate el tiempo que tome. Y si no lo entiendes hoy, that's okay. Pregúntale al Espíritu Santo y él poco a poco te va a ir revelando conforme tú puedas ir entendiendo. Tus ojos espirituales han sido abiertos. Lo que pasa es que a veces venimos trayendo enseñanzas de atrás que se nos hace difícil romperlas. Y él trabaja con nosotros en eso. La naturaleza de Dios es un tema precioso y no es la intención de Dios ni de nadie el confundirnos. Am, una de las cosas que yo digo cuando vamos a aprender doctrina, siempre digo, una regla en hermenéutica es haz que las escrituras interpreten las mismas escrituras. Lo que eso está diciendo es que sea la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la que te dé la interpretación de cómo vas a interpretar una escritura. Si no entiendes algo, busca dónde más en la palabra de Dios hablan acerca de ese tema y empiezas tú a estudiar, a construir esos pensamientos, porque el Señor no nos da una doctrina basada en una sola escritura. Nos va enseñando algo y lo vemos en diferentes partes, solo que nos va dando de diferentes ángulos. Entonces, si un día no la captamos, luego vamos a captar el concepto completo poco a poco. Así que gracias, recuerda, gracias, gracias. No te estreses si esto es un tema que todavía estás trabajando en tu corazón,
para mí, yo por eso lo enfatizo, porque nuevamente me tomó años entender de que yo todavía venía trayendo ciertas cosas que decía, sí lo creo, pero parte de mí estaba con mi corazón dividido, hasta que ya el Señor fue quitando todo eso conforme yo me fui saliendo de todas esas enseñanzas erróneas. Vamos a empezar nuevamente. Deja que las escrituras interpreten las escrituras, ¿verdad? Mi idea no es convencerte de nada, sino que leamos en las escrituras qué es lo que dice. Angie, ¿podrías por favor buscar Santiago 1:17? Y hola Verónica, bendiciones, qué bueno que estés en la clase. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si puedes leer, si te pido que leas. Sí, Ok, gloria a Dios. Te voy a poner siguiente, si puedes ir teniendo listo Hebreos 13:8, por favor. Todavía no, pero para que lo vayas alistando. Santiago 1:17. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Espérame un minutito, discúlpame. Gracias. En el cual no hay ninguna variación. Esta escritura es básico y es la escritura de la cual vamos a estar hablando durante esta lección. Por cierto, muy porque probable que no vamos a hacer la lección en un solo día, porque este tema se puede extender en varias lecciones y en una sola lección no creo que lo vamos a cubrir. No lo cubrimos en la clase en inglés y tampoco creo que en esta. Pero es muy importante, por eso es que es importante que vayamos pregunta por pregunta. Son preguntas muy comunes que la gente hace o que se tiene y a veces no lo admiten, así que creo que es importante. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, viene de lo alto, desciende del Padre, el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué es lo que está diciendo? No sé si tienen otra versión de la Biblia, pero lo que me gusta es en el inglés dice el cual no cambia, no existe variación. No es que Dios ha cambiado en el Antiguo Testamento o como Él era con la gente del Antiguo Testamento y como es hoy día con nosotros. No es así. Para tener una relación con Dios, y voy a mencionar esta frase que Andrew escribió en su libro, me parece excelente. Para tener una relación fuerte con Dios, necesitamos saber quién es Él. Necesitamos entender su verdadera naturaleza, porque es imposible estar en una relación con alguien que no conoces. Esa es la razón por la cual es importante, porque yo puedo decirte, sabes que Dios es amor o Dios es bueno. En estos 2 últimos días Él ha estado enfatizándome su bondad, su bondad, su bondad. Me pueden decir todos que Dios es bueno y que tiene una bondad preciosa, pero quiero que despierte en mí. Empiezo a verlo en diferentes aspectos en mi vida y estoy hablando que lo mismo va a suceder contigo. Déjenme hacerles una pregunta. La que quiera contestar. ¿Puedes recordar algún momento en tu vida en el que alguien se haya llevado una impresión equivocada de ti? ¿Y cómo te ha afectado esa impresión equivocada cuando tratando de hacer una relación con esa persona? Angie o Verónica, Lía no puede contestar hoy. Cualquier ocasión en la que tú digas, han tenido así no soy yo, y que han tenido una impresión, ya sea que les han hablado de ti o ya sea que simplemente se están llevando por cómo te han visto en una ocasión, pero como sea te diste cuenta que tenían una impresión equivocada. A mí me pasó porque una vez creo que comenté en un post y era algo de politics y no fue nada ofensivo, solo era algo bien simple y después ya no, me di cuenta que la otra persona se ofendió tanto que hasta me dejó de hablar y me quitó de Facebook. I was like, oh, Wow. wow. Y I'm like, bueno, yo pienso que uno puede expresar su opinión, hay que encontrar el momento y también hay que saber cómo decirlo, ¿no? Y Ujú. también uno puede, ¿cómo se llama? Sin tener que enojarse o crearse enemigos. Pero yo me sentí mal, I'm like, no, a mí no me gusta tener enemigos, pero estoy aprendiendo que no puedes caerle bien a todo el mundo, so it's okay.
Eso es cierto. Pero Ya, es, pero en ese momento sí me sentí mal y me tocó, me tomó tiempo para que se me quitara, porque no me hablaba y yo quería explicaciones porque antes éramos buenas amigas. oh, Eso sí, sí, me afectó al principio, pero ya entendí que no solo es conmigo, sino que la persona era así con muchas otras personas también. ujú. Bueno, ese es un excelente, me gustó de que ellos preguntaran, di, Verónica, ¿vas a compartir? Bueno, yo iba a compartir en el sentido de que yo tuve una experiencia de que uno trata de llevarse bien con las personas, pero a veces ellos tienen prejuicios y a veces es difícil romper eso. Yo tuve una amiga que era testiga de Jehová y salió de los testigos de Jehová, entró al cristianismo, pero como compartiste tú, ella cargaba mucho de las enseñanzas y creencias de los testigos de Jehová, Ujú, nuevas relaciones con los cristianos. sí, Y una de las cosas que ella siempre juzgaba a las otras personas de que um, no eran cristianos reales de corazón, en su opinión, ¿verdad? Entonces ella lo que hacía es que cortaba comunicación. mm, Y eso a mí me pudo, porque ella, pues, me puso, me categorizó, she characterized me. ok, Y yo no sentía de que era justo lo que ella estaba pensando, ¿verdad? Sobre mí, de mi carácter y todo. Pero anyway, so traté de hablar con ella y llegar a un punto en medio donde ujú, pudiéramos hablar. Pero ella terminó um, la comunicación ujú, y pues me dio tristeza porque yo siento que ella está como que enterrada en sus mismos pensamientos ujú, sí, y no, bueno, es difícil cambiar la mente si ella se va a poner fuerte en el sentido de ella misma, ¿verdad? Que ella va a ser fuerte y resistir las amistades que no son buenas. sí. So, Pero mire, se has dado, gracias, Verónica. Se han dado cuenta en los dos ejemplos de Verónica y de Angie, en las dos historias que ellas han contado, requirió que hubiese una conversación para aclarar, un tiempo para aclarar, y esos son dos muy buenos ejemplos. En otros casos es que quizás no lo ponen aquí en la pregunta, pero sucede que la manera en que alguien me conoce de una manera puede ser un tanto diferente de cómo otra persona me conoce dependiendo de la situación. Si en el caso de ustedes, como mencionó Angie, es una sola ocasión y yo puse un posting en el Facebook, como en el caso de ella, y fue una sola vez, pero no me conocen, no saben realmente de dónde, por qué estoy poniendo eso, a menos que me conozcan, se van a llevar la impresión del momento, de la apariencia. ¿Por qué estamos preguntando esto? Porque en el Antiguo Testamento, vamos a ser realistas, mucha gente cuando se pone a leer el Antiguo Testamento ven ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo ven a Dios como un Dios de ira, un Dios que está castigando a su gente, ya sea que les envió lepra o envió el ángel de muerte, como en el caso de Egipto, o que hubo la inundación en la tierra y todos murieron, excepto la gente de Noá. Una y otra vez ven, construyen esa imagen de que Dios es un Dios de ira y que quizás muchas veces o todas las veces lo ven injusto. Entonces empiezan a creer su doctrina, su manera de pensar en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios basados en lo que leen en el Antiguo Testamento y empezamos, vamos a decir así, a tener esa idea como que Dios es de una manera en el Antiguo Testamento y aquí está Dios de otra manera en el Nuevo Testamento. Y eso lo muestra como que Dios cambia, no solamente en su manera en su naturaleza, sino en su manera de pensar, en cómo se comporta, en qué manera va a hacer los castigos o ya no da los castigos y por qué a ellos sí y a nosotros no. Y empieza a crear como que hubiesen dos dioses.
como que no hubiese una estabilidad de parte de Dios. Pero eso no es así, y eso es lo que vamos a cubrir hoy día. Gracias por compartir. Hola, Lucy, qué bueno que estés en la clase también. Hola, pastora. Bendiciones. Pues vamos a hacer la segunda pregunta. Oh, bye. Ok, sorry about that. Es uno de los niños. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento? Es lo que estábamos ahorita hablando. Voy a pedirles, creo que ya les pedí que tengan listo Hebreos 13:8. No recuerdo a quién se lo pedí. Creo que a Verónica. A mí. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego. ¿Usted dijo 13:8? Sí, Hebreos 13:8. Yo creo que estás en otro lado. Estoy en Hechos. Disculpe, tengo a todos los niños que vienen aquí y me están saludando y los niños son bellos. Hebreos 13:8. ¿Y qué estaba buscando? No me olvidé que estoy buscando. Hebreos 13:8. Disculpen Ok, por la fracción. ¿listos? Yo era la que estaba mal. No hay problema. Ok. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y Mm. extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no Amén. depende de reglas sobre los alimentos. Amén, gracias. ¿Qué es lo que está enseñando? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Lo mismo vamos a leerlo. ¿Recuerdan que les dije que las escrituras interpretan escrituras? Cuando nos enseña algo no lo vamos a encontrar en un solo pasaje. ¿Dónde más lo encontramos? Malaquías 3:6 dice, porque yo soy Jehová y no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros como seres humanos somos lo que cambiamos, no Dios. Dios ha cambiado la forma en que nos trata, eso sí. En cambio, el cambio en la forma en que Dios trata a la humanidad, esa es la diferencia. De eso vamos a hablar ahorita, de que la manera en que Él trataba a la gente en el Antiguo Testamento es diferente en la manera en que Él trata a la gente bajo el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento. Jesús es exactamente como Dios el Padre y en su vida vemos una representación perfecta de quién es Dios. Hebreos 1:3. El amor y la compasión que hicieron que Jesús se humillara y se convirtiera en un hombre y luego sufriera la muerte, Juan 3:16, es exactamente el mismo amor que tenía Dios en el Antiguo Testamento para toda la humanidad. No ha cambiado. Él continúa siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa, necesitamos leer el Antiguo Testamento dentro de este marco de referencia para darnos cuenta de que Dios tuvo que tratar con las personas en el Antiguo Pacto, hablando del Antiguo Testamento, de una manera diferente como nos trata a nosotros, estando en el Nuevo Testamento bajo un nuevo pacto, un maravilloso pacto que tenemos con Él. Pero el Señor no está tratando con nosotros a través de la ley. Ahí está la diferencia. Ahora tenemos un nuevo tipo de ley que es en el Espíritu, amén. Hemos sido salvos por gracias. Nuestros espíritus han nacido de nuevo. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Ese espíritu que teníamos muerto antes de Cristo ahora está con vida. Ahora está con vida. Finalmente podemos, porque tenemos este espíritu, ahora está con vida y el espíritu de Dios mora en nosotros. Es que por esa razón nosotros ahora tenemos la capacidad de poder entender las cosas espirituales que la gente en el Antiguo Testamento no podía tener.
Esa es base, esa es la razón, yo diría, principal. Somos capaces de conocer y de comprender la naturaleza de Dios, de que Dios es amor y su misericordia para nosotros. Y lo que me llama la atención en todo esto, y lo voy a decir esto, porque una y otra vez vamos a leer en el Antiguo Testamento que vino el Espíritu de Dios y cayó sobre el profeta por Saúl, que cayó y empezó a profetizar. Vino el Espíritu de Dios y cayó sobre David. Vino el Espíritu de Dios y cayó sobre y cada una de las diferentes personas en el Antiguo Testamento, pero solamente venía y caía sobre ellos esa unción en un corto tiempo, en un solo ratito. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Nosotros tenemos ese privilegio 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Todo el día el Espíritu Santo está hablando y comunicándose con nuestro espíritu. Lo que nosotros estamos aprendiendo es a que nuestra alma y nuestro cuerpo estén entonados o en la misma línea con nuestro espíritu, escuchando esa voz del Espíritu Santo para poder comprender cosas espirituales. ¿Por qué digo esto? Cuando leemos diferentes partes del Antiguo Testamento, hay ocasiones, por ejemplo, hablando de David, en la que vemos que David ha escrito algo y digo, oh my goodness, él entendió en esto, esto es una revelación que él ha recibido. Esta es una palabra que Dios le ha dado y la pudo entender. Está profetizando o está hablando de cosas futuras, está hablando, dirigiéndonos a Jesús. Y yo digo, wow, realmente él no tenía un entendimiento completo, como dice en la palabra. Era limitado, pero era porque venía el Espíritu de Dios que caía sobre él y él escribía, o él hablaba, o él recitaba, o él cantaba, y él empezaba a dar palabra de Dios para la gente, para nosotros. Eso es la diferencia. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Hola Fabiola, qué bueno verte también. Gloria a Dios. Bueno, vamos. Hola, Hola, Fanny, buenas noches. hola, Disculpa Fabi. que estoy un poquito tarde. No hay problema, no hay problema. Hay que sigue escuchando. No te Sí, sí. Sé que a veces algunas están trabajando, algunas están manejando, yo entiendo, no se preocupen. Sí, yo ¿Cuál es estoy la trabajando diferencia? todavía. Perdón. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Estas son algunas de las preguntas que me hiciste, Fabiola, hace un tiempo. Así que si no las logras entender o no escuchaste la primera parte de la clase, tómate tu tiempo en entenderlas. Yo sé que tú tienes todo el corazón de entender la palabra de Dios y el Señor te va a ir revelando, pero si no lo entiendes a la primera, si puedes, vuelves a escuchar la clase, si puedes, léete, ahí puedes entrar a AWMI .net, que es el website de Andrew, y buscas ahí en los archivos la enseñanza de la naturaleza de Dios, que tiene varias sesiones donde él ha cubierto con más detalle todo esto. O sea, espero que eso te ayude. Hablando nuevamente. El nuevo pacto, de que estamos hablando del pacto antiguo y el nuevo pacto, ¿ok? El nuevo pacto es el pacto de salvación que Jesús hizo posible cuando Él vino, murió y resucitó. Se refiere al hecho de que Jesús nos ha restaurado a una relación perfecta, completa con Dios. Y ahora nuestros espíritus están con vida, han nacido de nuevo, tienen vida, han sido hechos justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Lucy, ¿a quién le toca leer? A alguien le dije que iba a leer y no me Sí, acuerdo. puedo leer si gusta, maestra. Gracias. Primera de Corintios 2:14, por favor. No me Ok. acuerdo si a alguien le pedí que tuviera esa lista, creo que no. Así que las personas vivas, las personas que estaban vivas en los tiempos del Antiguo Testamento, aún a pesar de que estaban vivas, su espíritu estaba muerto, ¿ok? Y no podían entender completamente estas verdades espirituales. Tú y yo tenemos un gran privilegio, que nuestro espíritu está con vida. Por eso es que no podemos decir, no lo entiendo, no. Si no lo entiendes hoy día, el espíritu, este velo ha sido quitado. Y si es algo que todavía estás trabajando en este concepto, el espíritu va a ir revelándotelo. ¿Lo encontraste, Lucy? Sí, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias. Esa escritura es clave. Yo te recomiendo, esta es otra de las escrituras que te digo, ponla en tu Biblia y tenla a la mano, porque vas a encontrar mucha gente, si no lo has encontrado ya, que dicen, no lo comprendo, aún cristianos, y a veces decimos, oh, es una persona carnal, ¿no? ¿Cómo no entiende? ¿Cómo no va a entender? No, no. Quizás sí sea carnal, no estoy juzgando en eso. Lo que estoy hablando es que algunos de nosotros tenemos el sincero deseo de aprender más de la palabra, de entender todos estos conceptos, pero en algunos casos no se aprende de buenas a primeras y toma un tiempo, a veces toman años. A mí me tomó años entender más acerca de la naturaleza de Dios, años, porque yo tenía la idea desde chiquita de que Dios era un Dios de ira, que si yo no obedecía me iba a castigar, que si yo estaba haciendo más cosas, él estaba más contento conmigo. Tenía todas esas enseñanzas que venía trayendo de atrás, no solamente por la religión católica de donde vengo, sino también porque desde chiquitos a todos nos inculcan, si no te portas bien, te voy a castigar, ¿verdad? Viene la mano de mamá a castigarnos. El mismo Andrew cuenta y dice, si nosotros vamos a ir a explicarle a un niño, por ejemplo, y decirle, ¿sabes qué? Mira, no debes de comer este tipo de producto de comida porque esta comida o este producto tiene demasiado hierro o tiene poco potasio. Y si les vamos a explicar todos los detalles de la naturaleza de ese producto que no queremos que coma o que queremos que coma, el chiquitito que es 5 años o menos, no lo va a entender porque su conocimiento de los productos alimenticios y las vitaminas y los nutrientes es muy limitado. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que si yo voy a hablar a ese niño chiquito, no le voy a hablar de esa manera, simplemente le voy a decir, no quiero que comas este producto porque te va a caer mal. ¿Entendido? Punto. Y ya más adelante con los años, él aprenderá o yo le enseñaré por qué razón he formado esa regla. Pero es la razón por la cual lo menciono es porque hay muchas ocasiones en las que vemos en el Antiguo Testamento que parece que Dios está, hey, castigando. ¿Por qué es que Dios parece ser injusto? ¿Por qué es que no les explica? Porque la misma palabra nos dice, ellos no podían discernir espiritualmente y Él les estaba hablando a su nivel. Bajo el antiguo pacto, Dios necesitaba hacer que las personas resistieran el mal y las trampas del diablo. Pero imagínense, si él iba a explicarles a ellos estas enseñanzas espirituales que nosotros tenemos, ellos no tenían la capacidad de entenderlo. Es una realidad espiritual que tú y yo disfrutamos, que ellos no la tenían. Esta capacidad que tenemos crece conforme el tiempo, no es que sucede de la noche a la mañana, no. Este velo ha sido quitado, pero conforme van llegando más verdades espirituales, vamos abriendo los ojos a esas verdades. No de la noche a la primera hemos aprendido un idioma, toma tiempo, ¿verdad? Tenemos que ir rompiendo con cosas que nos hagan pensar de que no, tú no eres capaz de aprender un idioma. Y poco a poco vamos dándonos cuenta de que sí, yo voy a entender un nuevo idioma, voy a aprenderlos, me voy escuchando y dándome cuenta que sí he podido hacerlo, puedo hacerlo más y más y más. Son cosas que uno, conforme el tiempo, nos vamos viendo y vamos dando cuenta en las que, oh, estoy entendiendo estas verdades espirituales. Entonces nos damos cuenta de que hay esa capacidad. Por eso es que leímos eso de Primera de Corintios 2:14. La perspectiva de esta diferencia es una imagen de la diferencia entre la gente del Antiguo Testamento y nosotros en el Nuevo Pacto. La naturaleza de Dios no ha cambiado. Ese es punto final en este tema. Él no ha cambiado. Cómo trata con nosotros es lo que ha cambiado, porque ahora con nosotros nos habla con la gracia, nos habla de las verdades. ¿Sabes qué? Yo te enseñé acerca de estos rituales, 613 mandamientos. Yo les he enseñado acerca de lo que tienen que hacer en el templo. Les he dicho de lo que tienen que, cómo vestirse el sacerdote. Todo era apuntando a Jesús. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Pero el punto es que a ellos les hablaba en lo que era externo, lo que tenían que cumplir externamente. Verónica, ¿podrías por favor buscar Efesios 2?
capítulo 2, perdón, versículos 8 y 9. Y sabes que en esta sección es importante que leamos escrituras, así que Lucy, ¿podrías ir buscando, por favor, para leer después Gálatas capítulo 5, versículos del 2 al 4? Y luego viene Angie, pero todavía no. La razón por la cual quisiera que leamos Efesios capítulo 2 es porque esta escritura habla acerca de que cómo es que nosotros hemos llegado a ser salvos. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Y perdón, aquí me dije, a Gálatas 5 todavía no, ya me estaba salteando muy adelante, pero ¿podrías leer Efesios, por favor? ¿Cuáles eran los versículos? Versículos 8 y 9. Ok. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Jactarse, ya. Creo que esa es la que estás leyendo. Gracias. Ahí, hasta ahí nomás. La razón por la cual les pedí que lea esa escritura, Efesios esos versículos del 8 y del 9 son claves básicos, porque nos habla de que ya no se basa nuestra salvación en todas esas obras externas, las obras que se hacían en el Antiguo Testamento. Y a veces caemos en eso. A veces caemos en que queremos hacer más y más. Yo misma me encuentro a veces con que hoy más me vale que lea, no sé, mis 5 capítulos de la Biblia en mi devocional y si veo que ya no lo estoy haciendo, empieza a crecer en mí este sentir de culpa, como que en algún momento yo firmé un contrato con Dios que tengo que hacer mis 5 capítulos. Entonces me doy cuenta que empiezo a caer en religiosidad. Entonces ahora, en mi caso, a propósito, empiezo a romper mis propias reglas. Ya no pongo reglas. Un día leo 5 capítulos, otro día leo un solo versículo, otro día no leo ninguno y simplemente paso más tiempo en adoración con Dios. Varío. ¿Por qué? Porque ya es mi tendencia de estar ahí. Entonces digo, no, es por gracia, no es por nada que estoy haciendo. Él ya está complacido conmigo porque está mirando a Jesús. Lo mismo es para ti. Antes de que nuestra capacidad que teníamos era limitada para comprender las cosas de Dios. Ya no lo voy a seguir repitiendo, pero es que ese es un hecho. Esa es la razón por la cual Dios se comportaba diferente. Bajo el antiguo pacto, Dios necesitaba que la gente resistiera al diablo y a las trampas que él les traía, pero él no podía lograrlo por medio de explicárselos, porque ellos no iban a comprender. Su capacidad era limitada para comprender las realidades espirituales. ¿Ok? ¿Por qué Dios dio la ley a los judíos? La ley, en este sentido, significa mandamientos, preceptos, estatutos. Es una referencia que nos lleva a los mandamientos, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. El Señor siempre ha sido misericordioso, ¿ok? Por naturaleza, hasta que se dio la ley. Unos 2000 años después de que Adán y Eva pecaron, Dios se relacionaba con las personas por gracia. Aunque nosotros estamos mirando cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos mirando lo exterior, pero había gracia. Una y otra vez, lo que me encanta cuando estoy leyendo el Antiguo Testamento, les digo, una vez que empecé a entender de todas las verdades que tenemos en el Nuevo Pacto, estoy hablando de años atrás, dije, ya no quiero ni leer el Antiguo Testamento porque era puras reglas y ¿para qué? Si ahora ya tengo el Nuevo Pacto. Cuando me puse a estudiar más y más y más el Antiguo Testamento, empecé a darme cuenta cómo desde Génesis 1:1, desde ahí en todo el tiempo del Antiguo Testamento, todo lo que el Señor nos impartía, no solamente de sacrificios, cómo construir el templo, qué ropa ponerse qué ropa ponerse para poder servir en el templo, los sacerdotes, cómo ordenarse para ir a caminar en todos los campamentos, cómo la gente se ponía en orden. Todos esos detallitos estaban apuntando a Jesús.
Ya desde allí, desde el Antiguo Testamento, todo nos mostraba el amor de Dios, que Jesús ya estaba en su plan, que esto no lo tomó por sorpresa. Empecé a darme cuenta del amor de Dios y decir, ¿qué más hay? O eso también lo dijo por esa razón. Aquí veo a Jesús y ¿cómo lo veía? Cuando leía Hebreos, cuando leía diferentes escrituras en el Nuevo Testamento que decía, esto es lo que está cumpliéndose cuando él ordenaba eso allá atrás, en ese tiempo. Dios se relacionaba con las personas por gracia. Él extendió su misericordia al primer asesino en la tierra, que fue Caín, por ejemplo. Pero la primera persona en ser apedreada hasta la muerte por quebrantar la ley fue un hombre que salía a recoger la leña en el día del sábado, que le dicen del sábado, en el Números capítulo 15. La ley cambió la forma en que Dios respondía al pecado, pero la naturaleza de Dios no cambió. La ley fue dada para dos propósitos, y este es súper clave. La ley fue dada para dos propósitos, para mostrar a la humanidad el alto estándar de perfección de Dios, porque para mostrarnos de que, como leímos en Efesios 2, que no importa todo lo que hagamos, no es por obras, es por fe, a través de la gracia, a través de la fe. Amén. Por mostrarnos de que no podemos tratar de hacer cosas y cosas y cosas. Es por fe, es por la gracia. Demostrar que nadie puede alcanzar ese estándar por nuestro propio esfuerzo. La ley eliminó cualquier ilusión de justicia propia por nuestras propias obras. Estableció esa necesidad que teníamos de tener un Salvador. Eso es importantísimo. Nos mostraba que el antiguo pacto y el nuevo pacto no son compatibles. No puedes ser salvado por partes. No puedes decir, oh, Lucy fue salvada por gracia, por fe, a través de su confesión de la fe, pero ella continúa siendo salvada por todas las buenas cosas que está haciendo, porque ella es preciosa, está haciendo muchísimas cosas en el reino de Dios. No, o es uno o es el otro. Y la palabra dice que solamente a través de la gracia por fe en Jesús. No puede ser salvo parcialmente por buenas obras y luego decir, oh, estoy haciendo buenas cosas y las cosas que no logra hacerlas bien, Jesús las completa. Eso tampoco, eso también es erróneo. O es todo Jesús o no es nada Jesús. El apóstol Pablo escribió eso en Gálatas 5, versículos 2, 4. Ahora sí, ¿a quién le pedí el Gálatas? O a mí. Gracias. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Esa escritura está clarísima. No puede ser más clara no puede ser eso. O es la gracia o no es la gracia. O son tus obras o no son tus obras. O sea, es uno o es otro. No es que él completa lo que no logras hacer. No es de que fuiste salvada por gracia, por tu confesión de fe y aquí viene Jesús y lo completa. O que no, solamente es nada por obras, es por gracia a través de la fe. Hay dos objetivos, ya los dije, ¿verdad? Es el quitar esa ilusión de una justicia propia. El juicio se ejecutó sobre cada individuo en el Antiguo Testamento. Lo vimos en Sodoma y Gomorra, lo vimos en el diluvio, lo vimos en diferentes partes en la Escritura cuando vino el ángel y mató a toda esa gente en Egipto. El Señor ya no está tratando con nosotros por medio de la ley. Hemos sido salvos por la gracia y nuestros espíritus han vuelto a nacer. Han vuelto a nacer, le permiten a Dios que nos trate con misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer la última pregunta del día de hoy. Y con esta vamos a terminar porque esta pregunta se puede extender pero muchísimo y no tenemos que extendernos demasiado, pero sí es bueno que hablemos de esta pregunta porque es muy común. ¿Es que acaso no dice la Biblia en alguna parte que Dios usa las dificultades o las tragedias para enseñarnos cosas y ayudarnos a crecer?
¿Alguien quiere hablar sobre eso o decir algo al respecto? Yo tuve una discusión con una persona porque yo le dije que Dios no manda enfermedades o permite cosas malas para enseñarnos o disciplinarnos y que Él usa la palabra, pero la persona me dijo que, que sí, parte sí cree eso, pero dice que cómo Dios va a dejar que nosotros nos alejemos de Él y que de alguna manera Él tiene que disciplinarnos porque, digamos, como lo que pasó con Job. Sí. Entonces, yo de verdad lo de Job todavía no entiendo mucho lo que pasó o cómo explicarlo. Entonces, como que no seguimos hablando, pero quedamos como que como que estamos, we're gonna agree to disagree in some things, but I'm like, but I'm gonna find out. Le dije, voy a averiguar más y para que podamos hablar más del tema cuando tenga más versículos. Así como tú dices, hay que defender, la escritura se defiende con las escrituras, algo así dijiste. Ujú. So, yeah, en eso todavía no estoy 100% cómo explicarle a alguien. Está bien, gracias por eso, porque, y no eres la única, Angie. Yo he encontrado que cuando hay gente que tienen todo el sincero deseo de poder entender todo esto, pero no lo entienden, no trato de convencerlos. Les comparto lo que estoy recibiendo y si no están de acuerdo o si no lo entienden, en algunos casos les digo, ¿eso qué? ¿Sabes qué? Ahora el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo tanto como que lo tengo yo. Y él te va a ir enseñando, lo hizo conmigo y nuevamente tomó años. Yo pensé que yo había agarrado el concepto, pero luego poco a poco el Señor me iba mostrando cómo sí estaba entendiendo, pero era parcial, porque yo todavía venía trayendo estas ideas de atrás, de niña. Entonces poco a poco ha ido rompiendo con esas ideas erróneas y cambiar mi manera de cómo lo veo. Poco a poco el Señor te va a ir mostrando cómo compartirle y espero que estas escrituras te ayuden con todo corazón. Vamos a leer escrituras, porque eso es lo mejor que podemos hacer en esta sección. Y si puedo, quizás la semana que viene voy a cubrir un poquito más en eso. Am, am, Barry Bennett tiene muy buena enseñanza en ese tema, si podemos cubrimos eso también. Vamos a la respuesta a todo esto es que no. De hecho, la palabra de Dios dice lo contrario. Aquí vamos a leer. Verónica, ¿podrías buscar, creo que ya le pedí a Verónica, a Angie, ¿podrías leer Santiago 1:17 por 1:13 y 1:17? Los dos versículos de Santiago. Vamos a leer esa. Y luego siguiente, Verónica, si puedes ir buscando para no tomarte de sorpresa como acabo de hacerlo con Angie. Déjame ir dándote la siguiente escritura. Hebreos 8:6. Voy a poner en el chat. Para después todavía, pero para que estés lista. Cuando tengas, Angie. Sí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el 17 dice, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y cuando digo Dios me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él no ha cambiado dependiendo de en qué temporada esté hablando o a quién esté hablando, no, Él es el mismo, Él no cambia. Pero la Escritura también nos dice aquí que Él no nos tienta. Y yo me pongo a buscar la Escritura donde estaba yo, Santiago 1:13, ay, escribí mal. Y si me pongo a ver diferentes versiones de Santiago 1:13 en diferentes versiones de la Biblia, no importa qué versión yo busque, todas, y ahorita lo estoy verificando mientras que hablo, ya, ninguna de ellas da una versión diferente de cómo se debe de haber traducido esta escritura, lo cual me dice que es unánime. Todas dicen de que nadie puede decir que cuando eres tentado, hay algunas personas dicen sí, pero de repente no lo tradujeron bien, porque Dios sí nos tienta. No, dice, dice que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal ni tienta a nadie.
Y esa misma traducción la veo de diferentes maneras diciendo lo mismo en todas las demás versiones de la Biblia. Él nos envía todo lo del Padre, nos lo envía sin ninguna variación, no nos viene a tentar, no cambia y dice yo tenté a este y a este no. No, este tema se menciona bastante. Y sabes que si quieres entender más acerca de este tema, Andrew tiene uno de sus teachings, perdón, de sus enseñanzas, que dice que habla de que quiere que todos estemos sanos, Dios quiere que estés bien. No sé la traducción al español ahorita, pero solamente la tienen en el inglés, así que si hablas el inglés puedes leer su enseñanza, God wants you well, que Dios quiere que estés bien. En ese libro él cubre más en detalle esa sección acerca de que Dios no nos tienta o que no usa las enfermedades para tentarnos o para enseñarnos algo. Esa es una enseñanza falsa. Es posible que, como mencionó Angie, alguien venga y nos mencione el libro de Job. Es muy común que saquen a la luz, pero que no has escuchado la historia de Job, de cómo lo usan como ejemplo para decir una tragedia que Dios lo quiso castigar o probar para mostrar cómo él era y que por esa razón eso es lo que le sucedió y eso no es así. Vamos a hablar por qué. Y aquí lo voy a tratar de leer lo más exacto, lo más parecido a lo que Andrew escribió, porque estuvo súper excelente, súper detallado, muy buena enseñanza en esto. Y nuevamente, lo que no cubramos hoy día, lo cubrimos la siguiente semana, porque este tema de Job es un tema muy controversial. Se cree que Job es el libro más antiguo de la Biblia y probablemente fue escrito incluso antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Job vivió después del diluvio, pero probablemente antes de Abraham, y tuvo una revelación limitada de la verdadera naturaleza de Dios. Job era incapaz de entender a Dios. Voy a pedirles qué les parece si compartimos la lectura. Les voy dando secciones a cada una para no ser la única leyendo, porque ahorita en esta sección sí estoy leyendo exactamente lo que Andrew escribió. Espérense que ya no sé de dónde copié esto, que era de la otra clase. Disculpen. Voy a borrar esto. Y podemos empezar a... Lucy, ¿podrías leer lo que acabo de poner en el chat, por favor? Y si está mal escrito, perdónenme, porque todavía no he editado mi traducción al español, así que si está mal escrito, disculpen. Dice, Job no tenía el entendimiento acerca de Satanás que nosotros tenemos a nuestra disposición. Él no sabía qué es Satanás, quien viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Al no saber a quién culpar, Job acusó erróneamente a Dios. Estamos bien en esa sección. Si tienen alguna pregunta en uno de estos puntos que Andrew ha puesto, hablen. Pero me parece muy buen punto ese. Verónica, ¿podrías leer esta siguiente sección, por favor? Lo he puesto en el chat, por cierto. Job no tenía ningún pacto con Dios. Job nunca menciona la ley y nunca apeló a tener algún pacto con Dios. Esta es una explicación de por qué Dios retiró su protección de Job. Dios no tenía un pacto con él, por lo tanto no tenía el derecho legal de protegerlo. Adán y Eva habían entregado el dominio de la tierra a Satanás, así que cuando el diablo desafió a Dios en este punto, tuvo que quitar su cerco de protección que había estado proporcionando por gracia. Job ni siquiera estaba protegido por el antiguo pacto. Tenemos un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. El nuevo pacto de liberación a través de la sangre de Jesucristo. Nuestros espíritus nacidos de nuevo son nuevas creaciones. 2 Corintios 5:17. Creados en justicia y verdad, santidad. Efesios 4:24. Somos el templo de Dios y no
y él no profanaría Profanaría. Ujú. su propio templo. 1 Corintios 3, 16 al 17. Gracias, sobre todo porque fue bien largo, Verónica. ¿A quién le pedí que lea Hebreos 8:6, por favor? No recuerdo. O a A, nadie. a mí, Ah, ok, ¿podrías leerlo? Disculpa. Hebreos 8:6. Pero ahora Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Pues todo lo que ha leído Verónica está en estas escrituras. ¿Se han dado cuenta? Simplemente Andrew lo está diciendo de otra manera, pero de ahí es donde él lo está sacando. Nuevamente, no tengo más que agregar que eso porque está súper clarísimo. Dios no tenía un pacto con Job y por consecuencia no tenía el derecho legal o la obligación legal de protegerlo, vamos a decir así. Adán y Eva habían entregado ese dominio a Satanás. Entonces la gente se pregunta, hey, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con él? Allá es una de esas explicaciones. Ah, no recuerdo a quién, creo que le toca a Angie, sí, porque a Angie creo que le toca leer, ¿no? A ver, ¿podrías leer esta sección, por favor, Angie? Job no tenía ninguna autoridad para reprender al diablo, pero nosotros sí. En Marcos 16, 17. Jesús nos ha dado un poder notarial para expulsar demonios en su nombre. Lucas 10, 19. Hemos sido liberados de los poderes de las tinieblas. Colosenses 1:13. No estamos tratando de liberarnos de los poderes de Satanás. Jesús ya nos ha liberado. Esos Amén. son excelentes puntos. Que Job no tenía ninguna autoridad para poder reprender al diablo. Nosotros somos los que lo tenemos. ¿Podrías, Lucy, buscar Marcos 16, 17? Porque esa escritura es buenísima para esto. Justo lo que estaba leyendo. Ay, perdón, escribí 16, 17. Es justo lo que acaba de leer Angie. Sí, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas señales es para nosotros, los que estamos en el nuevo pacto. Nosotros tenemos esa autoridad. Job no la tenía. Algunos asumen erróneamente de que Job estaba completamente libre de pecado. Ese es otro tema. Y decían, pero eso no fue así, porque vamos en Job capítulo 42, nos menciona de que a medida de que el sufrimiento de que Job continuaba sufriendo iba aumentando, comenzaba a acusar de una manera errónea a Dios. Pero se arrepintió, sabemos, cuando fue confrontado por Dios, pero menciona que él en cierto punto empezó a acusarlo. Y luego en el capítulo 32, el pecado de Job menciona de que en el capítulo 32, versículo 2, de que el pecado de Job fue de que estuvo ocupado o estuvo tratando de justificarse a sí mismo con sus obras, en lugar de justificarse por Dios. Es otra razón. El conocimiento de Job el que él tenía, el conocimiento que Job tenía de Dios provenía de la tradición oral, de lo que él había oído de los padres y los abuelos y los tatarabuelos, lo que él había oído acerca de Dios. Y por eso él obedecía de esa manera, pero era incompleto, porque nuevamente Job, el espíritu de Job estaba muerto, su conocimiento era limitado, no tenía ningún pacto con Dios. O sea, una y otra vez tenemos ustedes y yo, tenemos esa máxima revelación, tenemos el Espíritu que está con vida y te traemos en nosotros el Espíritu de Dios también en nosotros. Esta escritura es súper clave. Luce, ¿podría buscar segunda de Pedro? Y te la voy a poner en el chat si la quieres, versículos del 2 al 4, porque la manera en que lo han escrito está clave para entender esto. A ver, segunda de Pedro, sí, mi correo de chat. 1, 2, 4, ok. Ok, segunda de Pedro 1, de 2 al 4 dice, gracia y paz os sean multiplicadas
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. ¿Por qué es que es esta escritura tan importante? Dense cuenta que habla que nosotros podemos recibir ese conocimiento de quién es Dios, de su naturaleza, esas revelaciones mediante el conocimiento del conocimiento de Dios, es que nosotros podemos despertar a esas verdades, a esas promesas nos la han sido dadas. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de cuáles son esas promesas? Cuando nosotros estamos recibiendo a través del conocimiento de Dios, a través del poder divino que llevamos en nosotros. Porque no solamente llevamos un poder humano, llevamos el poder del mismo Dios, ese poder que que resucita de los muertos, está en nosotros. Dios nos lo ha dado para que todo lo que necesitamos para llevar en una vida de rectitud, de justicia, como dice en la palabra. Esas promesas se han hecho posible para ti y para mí. Todos nosotros participamos ahora de esa naturaleza divina. Por eso es que no importa que tantas cosas sintamos que, ay, no lo hice. Sí la lograste, sí la cumpliste, sí lo lograste hacer. ¿Por qué? Porque estás llevando la naturaleza divina. Es la justicia de Cristo lo que el Padre mira cuando te mira a ti y me mira a mí. Me despido, casi me pasé el tiempo. Que el Señor les bendiga. Espero que nuevamente, si hay algún concepto aquí que no lo entienden, tómense su tiempo, no se va a entender, no es que somos tontos, no, es que a veces traemos cosas, tantas enseñanzas de atrás y toma tiempo. Aquí entra la gracia. Que el Señor les bendiga. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes hoy día. Lucy, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestra maestra y por todas las estudiantes que estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aprendemos cada día más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por el poder que nos has dado, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, que a través de ti somos justificados, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno, por tus bondades, por tu amor y por tus misericordias. En este día bendigo a cada una de mis hermanas y te damos gracias, Señor. Gracias porque vamos a ver tus maravillas, Señor, todos los días. Y solamente te quiero dar gracias, Señor. Estoy agradecida contigo y amén. Just pray. Amén. 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 Y amén. Gracias. Que el Señor les Pasen bendiga. buenas Buenas noches. noches. Buenas Bye. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Dani, chao. Chao.